Emoción y cognición. ¿Qué son las emociones? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se generan? ¿Es la cognición un requisito fundamental para que aparezca una emoción? Desde los trabajos de Darwin a finales del siglo XIX hasta hoy, la psicología de la emoción ha intentado dar respuesta a estas preguntas, constituyéndose en una de las áreas de la psicología en la que coexisten una amplia variedad de modelos teóricos. En este capítulo comenzaremos por plantear una descripción general de las emociones, sus funciones y clasificaciones más usadas. En términos generales, consideramos a las emociones como fenómenos que involucran diversos componentes, cognitivos, fisiológicos, motores y subjetivos. Y veremos cómo los diferentes modelos teóricos hacen hincapié en algunos de estos aspectos. El objetivo general del capítulo será profundizar en los modelos cognitivos de la emoción, que surgen en la década de los 60 y continúan siendo objeto de debate e investigación desde entonces. El estudio de las emociones, desde un punto de vista experimental, ha contribuido enormemente al conocimiento que tenemos actualmente y ha sido clave para el desarrollo de la mayoría de los modelos teóricos que plantearemos en este capítulo. Es por eso que para finalizar incluiremos un apartado donde se presentarán algunos comentarios generales para familiarizar al lector con los procedimientos de investigación más usados en psicología de la emoción. El concepto de emoción. Generalidades. Desde el punto de vista de su definición, el concepto de emoción es sin lugar a dudas controvertido y poco consensuado. Se han construido muchas definiciones teóricas alrededor de este concepto, pero la tarea de definir qué es una emoción no es para nada sencilla, ya que, como se ha afirmado, casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. Esto se debe en gran parte a que cada autor toma una dimensión de la emoción y en torno a ella construye su modelo. De esta forma, como veremos más adelante, hay modelos que ponen el acento en aspectos biológicos, otros en aspectos cognitivos y así sucesivamente. En general, la mayoría de los autores han destacado tres componentes o tres sistemas de respuesta involucrados en las emociones: cognitivo, motor y fisiológico. Multidimensionalidad de las emociones. Actualmente, las definiciones más aceptadas son aquellas que recogen la multidimensionalidad de la emoción, destacando que las emociones son fenómenos complejos. Damasio. Desde esta perspectiva, las emociones son procesos que implican un estímulo desencadenante, ya sea externo, por ejemplo, que alguien me insulte, o interno, por ejemplo, un pensamiento, pensar que alguien me está insultando o hablando mal de mí, y una serie de cambios que tienen lugar en distintos niveles: subjetivo, cognitivo, fisiológico, expresivo, motivacional. Subjetivo. Refiere a la toma de conciencia o a la vivencia de la emoción que generalmente ocurre en términos de placer-displacer. Cognitivo. Refiere a los procesos de valoración que hacen que el sujeto sienta una emoción u otra. Fisiológico. Requiere a los cambios producidos en el sistema nervioso central, endocrino y autónomo, como por ejemplo la aceleración de la frecuencia cardíaca o el incremento de la sudoración. Expresivo. Refiere a la comunicación y exteriorización de las emociones, por ejemplo, a través de la expresión corporal y facial. Motivacional. Por ejemplo, escondernos si sentimos miedo o atacar si sentimos ira, que se dan a su vez con una finalidad determinada: la adaptación al entorno. Un aspecto importante a la hora de definir las emociones consiste en distinguirlas de otros fenómenos afectivos, como por ejemplo el estado de ánimo o humor y el sentimiento. Existe un consenso en considerar que las emociones difieren de los estados de ánimo en relación a 1. Su duración.
Las emociones son breves. El estado de ánimo es más perdurable. 2. Por su intensidad. En relación a su intensidad, difieren de las emociones porque las emociones son de alta intensidad y el estado de ánimo de baja. Y 3. Los estímulos desencadenantes. En la emoción son identificables los estímulos desencadenantes, mientras que no es así en los estados de ánimo. Por otra parte, cuando hablamos de sentimiento, nos referimos al componente subjetivo de la emoción, es decir, a la toma de conciencia de la ocurrencia de una emoción, centrada la mayoría de las veces en torno a la dimensión placer-displacer. Aunque podría pensarse que el sentimiento o la toma de conciencia de la emoción es un aspecto central en el proceso emocional, muchas veces ocurre que la emoción no es percibida por el sujeto. Para tener la experiencia subjetiva de la emoción, es necesario que ocurra un proceso de valoración consciente. En otras palabras, la experiencia subjetiva es necesaria para que el sujeto tome conciencia de que está ocurriendo una emoción, pero no es necesaria para que ésta tenga lugar. A modo de ejemplo, podemos sentirnos inquietos o con malestar sin identificar la cualidad específica de la emoción. Funciones de las emociones. Las emociones cumplen distintas funciones, entre las que destacamos las funciones adaptativas, las funciones sociales y las funciones motivacionales. Funciones adaptativas. Los trabajos de Darwin, 1872, son los primeros en destacar la función adaptativa que tienen las emociones al facilitar la conducta apropiada según el contexto. Hola. Las emociones tienen la función de preparar al organismo para la acción, tanto si se trata de alejarse o acercarse a un objetivo o estímulo determinado. Es así que cada emoción puede asociarse con una tendencia o urgencia de acción, entendida como la conducta que promueve esa emoción con fines adaptativos, ya sea, por ejemplo, la protección y perpetuación de la especie o la conducta prosocial. En la figura 8.1 se muestra la tendencia a la acción de distintas emociones. Por ejemplo, emoción, miedo, tendencia a la acción, lucha o huida. Ira, la tendencia a la acción, ataque. Asco, tendencia a la acción, rechazo. Culpa, tendencia a la acción, reparación. Alegría, tendencia a la acción, aproximación. También es cierto que la utilidad de algunas emociones pueden asociarse a situaciones También es cierto que la utilidad de algunas emociones puede asociarse a situaciones primitivas de supervivencia a las que hoy en día no nos vemos expuestos, como por ejemplo sentir miedo ante la presencia de un depredador. Como discutiremos más adelante, el hecho de que las emociones sean adaptativas no significa que las consecuencias de las emociones sean siempre funcionales. Por ejemplo, dependiendo del contexto social en que se dé la situación, puede ser funcional expresar ira o inhibirla. La funcionalidad también tiene una matriz temporal, ya que aquellas respuestas beneficiosas a corto plazo pueden no ser a largo plazo y viceversa. Pongamos como ejemplo a alguien que siente miedo ante una entrevista de trabajo y por eso decide no ir. Puede ser que en un primer momento esa persona sienta alivio por no haber ido a la entrevista, pero probablemente la huida no será funcional a largo plazo. Funciones sociales. Varios autores han destacado la función social de las emociones. Desde este punto de vista, la expresión emocional sirve para comunicar a los demás nuestro estado afectivo, lo que provoca una respuesta a nuestro interlocutor. La expresión de la emoción permite que los demás puedan predecir nuestra conducta. Si expresamos una emoción negativa, como por ejemplo miedo, los demás predecirán
la tendencia de huida, mientras que si expresamos tristeza esperarán que lloremos o nos mostremos abatidos. La expresión de emociones positivas indica que hemos alcanzado una meta o que estamos dispuestos a generar interacción social, influenciando al otro a reaccionar favorablemente. Algunos estudios indican que cuando expresamos emociones positivas, los demás nos ven como personas amigables y competentes, lo que a su vez facilita la tendencia del otro a cumplir con nuestras demandas. Expresar emociones puede influir directamente en las emociones de los demás, por ejemplo, mediante el efecto contagio. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estamos en un lugar y sonreímos, facilitando que el otro también sonría y que se establezca una interacción agradable. Las emociones promueven la conducta prosocial, entendida como aquellas conductas que se realizan en beneficio de otros, como ayudar, compartir, consolar, guiar o defender a los demás. Las emociones positivas también han sido relacionadas con una mayor predisposición a conductas prosociales, facilitando la aparición de conductas de apoyo y ayuda, reciprocidad y la tendencia a buscar soluciones consensuadas. Y funciones motivacionales. Las emociones permiten movilizar o activar recursos, ya que las respuestas fisiológicas que las acompañan nos preparan para la acción. En este sentido, las emociones nos sirven para motivar conductas que modifiquen nuestra relación con el entorno de una forma más adaptativa. Por ejemplo, la culpa motiva al sujeto para realizar conductas prosociales de reparación. El asco nos protege de sustancias nocivas. La ira promueve la defensa o el ataque y la alegría favorece la comunicación y la empatía. Además, desde el punto de vista motivacional, las emociones nos informan sobre nuestra situación en relación a las metas que nos trazamos. De esta forma, la alegría indica que hemos hecho un progreso hacia la meta, mientras que la tristeza indica pérdida o fracaso de la meta trazada. Clasificación de las emociones. La perspectiva dimensional. De acuerdo con esta perspectiva, el repertorio de emociones puede clasificarse en relación a algunas dimensiones fundamentales. Las emociones son consideradas entonces como fenómenos inespecíficos, diferenciándose entre sí por la ubicación que tienen en cada una de estas dimensiones. Distintos autores han postulado un número distinto de dimensiones fundamentales. Bunge, en 1896, por ejemplo, propone que existen 3 dimensiones fundamentales: agradable-desagradable, relajación-tensión, calma-excitación. Por otra parte, otros autores, Watson y Telegen, solo encuentran 2 dimensiones: afectivo negativo y afectivo positivo. Osgood, Susie y Tenenbaum, 1957, llevaron a cabo un análisis factorial sobre una gran variedad de juicios verbales, encontrando que había 2 dimensiones o factores principales y una tercera dimensión con menos peso: la valencia afectiva, la activación y el control o dominancia. Aunque se ha debatido mucho en relación a cuáles son las dimensiones fundamentales para clasificar las emociones, la mayoría de los investigadores utilizan las dimensiones de valencia afectiva y activación, aurusal, para el estudio de las emociones. Se utilizan las dimensiones de valencia afectiva y activación aurusal. A modo de ejemplo, el miedo sería una emoción de valencia negativa y de alta activación aurusal, mientras que la alegría sería una emoción de valencia positiva y también de activación aurusal. La perspectiva categorial. El enfoque categorial asume que las emociones son fenómenos independientes, que pueden distinguirse entre sí por una serie de características específicas. Dentro de este enfoque encontramos las llamadas emociones primarias o básicas,
que se consideran entidades primitivas desde un punto de vista evolutivo y cumplen funciones adaptativas vinculadas a la supervivencia. La identificación de las emociones básicas se remota a la época de Darwin, quien plantea que estas emociones pueden diferenciarse entre sí a través de expresiones faciales, incluso en animales filogenéticamente cercanos al hombre. Ekman señala una serie de características de las emociones primarias. Es en 1992. Expresiones faciales distintivas, presencia en otros animales, en otros primates, patrón fisiológico distintivo, eventos procedentes universales que funcionan como estímulos para ciertas emociones. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido provoca tristeza, mientras que la amenaza física provoca miedo. Coherencia en la respuesta emocional, inicio rápido, corta duración, valoración cognitiva automática y ocurrencia espontánea. En la figura 8.2 se presentan algunos ejemplos. El número de emociones básicas propuestas difiere según los autores. Por ejemplo, Ekman considera 6 emociones básicas: la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, asco y sorpresa. Mientras que Isard propone 10: interés, excitación, alegría, sorpresa, sobresalto, tristeza, ira, asco, repulsión, desprecio, miedo, culpa y vergüenza. Y Plutchik 8: miedo, ira, alegría, tristeza, asco, aceptación, expectación y sorpresa. El estudio de las expresiones faciales ha sido el método más utilizado para investigar estos fenómenos emocionales. Investigaciones transculturales señalan que el ambiente, el aprendizaje y la cultura no influyen en la expresión y el reconocimiento de las emociones básicas. Estudios en comunidades aisladas demuestran que los participantes pueden identificar correctamente las expresiones emocionales de las personas con las que no han estado en contacto. Además, ante la presentación de situaciones específicas, por ejemplo, ¿qué cara pondrías si se muriera tu hijo?, estos sujetos respondían con las mismas expresiones faciales que el resto de las culturas. Por ejemplo, Ekman. Estudios con lactantes arrojan resultados en la misma línea, mostrando que los bebés de entre 3 y 6 meses son capaces de diferenciar las distintas expresiones faciales correspondientes a emociones básicas. Una hipótesis interesante que surge a raíz de los estudios de expresiones faciales es la hipótesis del feedback facial, que sostiene que la contracción de ciertos núcleos faciales influye en la experiencia emocional subjetiva. Por ejemplo, según esta hipótesis, si fruncimos el ceño y comenzamos a desarrollar la expresión facial de la ira, finalmente nos sentiremos rabiosos. Aunque esta hipótesis data de la época de Darwin, los primeros estudios empíricos aparecen recién en la década de los 70. En ellos se manipula la expresión facial y se exploran sus correlatos tanto a nivel subjetivo como a nivel fisiológico. Diversos estudios indican que las expresiones faciales de la ira, el miedo, la alegría, la tristeza y el asco son universales y distinguibles unas de otras. Las expresiones faciales nos proveen de información en relación a los eventos que han ocurrido, las respuestas del individuo y los comportamientos siguientes más probables. Por ejemplo, si percibimos una expresión de asco en alguien, podemos deducir que la persona tuvo contacto con algo que le resultó desagradable y que, como consecuencia, buscará alejarse de ese estímulo. Por otro lado, las llamadas emociones secundarias o complejas sí tienen una influencia del entorno y la cultura. Sería en este el caso de la culpa, el orgullo y la vergüenza. Modelos explicativos de las emociones.
Modelos evolucionistas. Los modelos evolucionistas parten del legado de Darwin, en 1872, quien a partir de la observación en primates y humanos defiende la existencia de emociones básicas y universales, subrayando su papel funcional para la adaptación. Autores como Ekman, Izard y Plutchik desarrollan la perspectiva darwinista, y todas consideran que la expresión facial es un elemento clave en la emoción. Como iniciador de los trabajos de Ekman e Izard encontramos a Tompkins, para quien las emociones pueden ser agrupadas en dos dimensiones: positivas, interés, sorpresa y alegría, y negativas, angustia, miedo, vergüenza, asco e ira. Cada una de estas emociones presenta un patrón de respuesta innato, que se activa ante estímulos congruentes y se expresa principalmente por vías faciales. Desde la perspectiva evolucionista, las emociones son universales, compartidas por los individuos de todas las sociedades y culturas, heredadas filogenéticamente, tienen la función de comunicar a los demás, permiten la adaptación funcional a distintas situaciones, poseen bases expresivas y motoras propias. Por ejemplo, la ira puede distinguirse por un patrón característico de expresión, cuya función es la de amedrentar a otro y comunicar la discrepancia o posibilidad de enfrentamiento. Existe un número determinado de emociones básicas, que varía según los distintos autores. Modelos psicofisiológicos. James, en 1884, destaca el papel de la activación fisiológica, postulando que las emociones surgen como consecuencia de la percepción de un cambio ocurrido a nivel fisiológico. Basándose en esta idea, se plantea la famosa pregunta: ante un oso, ¿corremos porque sentimos miedo o sentimos miedo porque corremos? En el siguiente fragmento, James, 1890, desarrolla esta idea. Para el sentido común, cuando perdemos nuestra fortuna, nos sentimos abatidos y lloramos. Si tropezamos como un oso, temblamos y echamos a correr. Si un rival nos insulta, nos encolerizamos y lo golpeamos. La hipótesis que defendemos considera incorrecto este orden. Sostiene que uno de los estados de ánimo no es inmediatamente incluido por el otro, sino que entre los dos se interponen los cambios corporales, y que la tesis más racional es la del decir que estamos tristes porque lloramos, irritados porque reñimos, medrosos porque temblamos, y no es en orden inverso. Sin los estados corporales consecutivos a la percepción, esta última sería un mero estado cognitivo, pálido, incoloro, desprovisto de calor emocional. Supongamos que estamos por cruzar una calle y estamos distraídos hablando con alguien, cuando percibimos que un auto viene rápido. Situación: se dispara nuestra activación simpática y se acelera la frecuencia cardíaca. Respuesta fisiológica. Y como resultado sentimos miedo, emoción. En este ejemplo queda de manifiesto cómo, según James, la percepción de una respuesta fisiológica, en este caso la aceleración de la frecuencia cardíaca, provoca la emoción. Modelos neurológicos. Cannon, en 1929, propone la teoría talámica de las emociones, en la que sostiene que lo más relevante en el proceso emocional es la activación del sistema nervioso central, en concreto el tálamo. Cannon desestima la idea de la especificidad fisiológica, es decir, que a cada emoción le corresponde un patrón de activación fisiológico específico, postulando que las reacciones fisiológicas podrían relacionarse con la intensidad emocional, pero no con un patrón de respuesta diferenciado. La teoría de James, 1884, se impuso como el modelo dominante en el mundo de las emociones, pero también generó grandes controversias.
siendo Cannon uno de los principales detractores de la misma. Los aspectos que critica de la teoría de James son: 1. La respuesta del sistema nervioso autónomo carece de especificidad para distintas emociones, argumentando, por ejemplo, que tanto la ira como el miedo se relacionan con un incremento de la frecuencia cardíaca. 2. La inducción artificial de aurusal fisiológico. Por ejemplo, inyectando adrenalina no produce una emoción. 3. La separación de los órganos periféricos del sistema nervioso central no elimina la emoción. En la misma época que Cannon, Barthes, 1928, sostuvo que la emoción señala una situación de emergencia, activando al organismo para restituir el equilibrio alterado, siendo la emoción un fenómeno de origen talámico subcortical. Un poco más tarde, Puppets, 1937, especifica con más detalle el papel del cerebro en las emociones y sostiene que las estructuras neurales del cerebro antiguo, conocidas hoy como circuito de Puppets, juegan un papel clave. Explica que las conexiones córtico-hipotalámicos son clave para la emoción. Modelos cognitivos. Los enfoques cognitivos que surgen a partir de la década de los 60 ponen el acento en un aspecto que hasta el momento, con el predominio de los modelos conductistas, había sido dejado de lado: la valoración cognitiva. Mientras que el modelo conductual contempla únicamente las respuestas observables, motoras y fisiológicas, y prioriza el papel del aprendizaje, las teorías cognitivas intentan explicar los fenómenos emocionales como consecuencia de procesos de valoración cognitiva. En términos generales, estas teorías se basan en el supuesto de que ante un estímulo relevante, la emoción se produce como consecuencia de un proceso de valoración cognitiva. Estos procesos serían subjetivos, dependiendo de distintos factores, como factores biológicos o de aprendizaje, lo que explicaría que ante un mismo estímulo, dos personas experimentan una emoción diferente. Dado el papel central que tiene la evaluación cognitiva en la génesis de la emoción, estos modelos son comúnmente denominados bajo el rótulo de teorías basadas en la evaluación cognitiva. Precursores. Los trabajos de Marañón y la teoría bifactorial de Schachter y Singer. Se considera que el trabajo de Marañón inicia las teorías basadas en la interacción entre la actividad fisiológica y los procesos cognitivos. En 1924, Marañón publica la contribución del estudio de la acción emotiva de la adrenalina, en donde expone la necesidad de los componentes fisiológicos y cognitivos para la experiencia emocional. Los resultados de los trabajos desarrollados por Marañón permiten arribar a las siguientes conclusiones. 1. Los componentes fisiológicos y subjetivos de la emoción pueden diferenciarse entre sí. 2. La valoración cognitiva es un requerimiento para explicar la activación fisiológica y así producir la experiencia emocional. 3. No puede darse emoción sin activación fisiológica, ni emoción sin cognición. El estado emocional es producto de la interacción entre estos dos componentes. Basándose en el trabajo de Marañón, Schachter y Singer propusieron que la activación fisiológica estaría vinculada a la intensidad de la emoción, mientras que la cualidad emocional se determina por la interpretación cognitiva que hace el sujeto de esta activación. Para afirmar su teoría, realizan un experimento en el que a algunos participantes se les inyecta una dosis de epinefrina, una forma sintética de adrenalina, y al grupo de control se le inyecta un placebo. Los efectos de la epinefrina suelen ser palpitaciones, temblores musculares y respiración agitada. Se dividieron los participantes en 3 grupos. 1. El primero se llamó grupo bien formado. A estos participantes se les explicó los efectos reales de la epinefrina,
2. El segundo se le llamó grupo mal informado, porque se les dijo que experimentarían síntomas que la epinefrina no produce. Y 3. Por último, el tercer grupo fue el grupo no informado. Entonces, son 3 grupos. Al primero, bien informado. El segundo, mal informado. Y al tercer grupo, no informado. Además, se expuso a los sujetos a 2 situaciones ambientales diferentes. En la primera, un cómplice del experimentador se ponía eufórico ante la situación experimental. Y en la segunda, otro cómplice se ponía furioso porque consideraba que las preguntas de un cuestionario eran insultantes. Los resultados indican que aquellos sujetos que pertenecían al grupo 1, bien informado, atribuyeron su activación a los efectos de la epinefrina, mientras que los sujetos de los grupos 2 y 3, mal informados y no informados, respectivamente, explicaron sus cambios corporales como producto de la situación contextual. En general, estos resultados no fueron replicados con éxito, y más tarde otros autores criticaron la teoría bifactorial, argumentando que la percepción de un estado de activación fisiológico puede influir a la intensidad de la respuesta emocional, pero no es un prerequisito de la experiencia emocional. Magda Arnold, 1960, introduce el concepto de valoración o evaluación cognitiva para explicar las diferencias individuales en las reacciones emocionales.